Bienvenidos un día más a los estudios que estamos haciendo con Tercera de Juan. Ahora, en esta serie que se llama Koinonía, el título que vamos a ver el día de hoy es Buenos ejemplos y malos ejemplos de servidores. Vamos a leer los primeros versículos de este capítulo, porque solo tiene un capítulo, Tercera de Juan, y dice lo siguiente. Recuerda que yo estoy usando la NTV. Yo, Juan, el anciano, le escribo esta carta a Gayo, mi querido amigo, a quien amo en la verdad. Querido amigo, espero que te encuentres bien, dice, y que estés tan saludable en cuerpo, así como eres fuerte en espíritu. Ya hemos visto la primera carta de Juan, ya hemos visto la segunda carta de Juan, y ahora terminamos esta serie de comunión o koinonía. ¿Por qué? Porque Juan trata de decirnos que no solamente nuestra vida se trata de conocer así de forma teórica, de forma así como superficial a Dios, sino de conocer en base a la experiencia. Y Juan usa dos palabras, el oída y el ginosco. El oída es como decir, oye, tú conoces al jugador Messi, por ejemplo, o Cristiano Ronaldo, y entonces sí lo conozco, pero eso sería el oída. ¿Pero realmente lo conoces? O sea, ¿te has sentado con él, le has dado la mano, has conversado, has dialogado algún tema relevante? Y dices, no lo conozco. ¿Qué se llama eso? Ginosco. Es igual. ¿Conoces a Dios? ¿Conoces a Jesucristo? ¿Conoces la salvación? ¿Conoces la Biblia? Sí lo conozco, oída. Pero has tenido una experiencia personal con Él. ¿Realmente entiendes su amor? ¿Realmente lo amas? ¿Realmente tienes comunión con su pueblo? Eso es el ginosco. Así que vamos a orar y continuamos. Señor, quiero darte gracias por tu palabra y gracias por este día que nos permite reunirnos en tu nombre. Háblanos a través de este libro y ayúdanos a comprender tu voluntad revelada en estos párrafos. Pedimos esto en tu nombre, Jesús. Amén. Así que bienvenidos a las personas que se conectan. Hoy vamos a estudiar el capítulo entero de Juan y vamos a hacer algunas preguntas como manera de introducción. Por ejemplo, ¿quién escribió el libro? Obviamente el apóstol Juan. También escribió 1 de Juan, 2 de Juan y el evangelio que lleva su nombre, el evangelio de Juan. ¿Cuándo fue escrito? Entre el año 85 y 95 después de Cristo. Tercera pregunta, ¿a quién fue escrito? ¿Sabes? A su amigo Gayo. ¿De dónde fue escrito? Desde Éfeso. Quinta pregunta, ¿cuál es el trasfondo histórico de la carta? ¿Sabes? Esta carta, Juan se dirige a Gayo, un cristiano íntegro, quien el apóstol alaba por la encomiable manera de tratar a sus hermanos cristianos. Recuerde también que es una advertencia sobre personas como Diótrefes, que es un ambicioso líder de otra iglesia cuya mala conducta no debe ser imitada. Ahora, sexta pregunta. Si es una epístola, entonces ¿cuándo fue fundada la iglesia? Posiblemente en Pentecostés. Recuerden que ahí muchas personas conocieron a Cristo. ¿De quién está compuesta la iglesia? Tanto de judíos como de gentiles. Octava pregunta. ¿Cuáles son sus fuerzas y sus debilidades? Miren, sus fuerzas, la hospitalidad de Gayo. Y las debilidades, el contraste con Diótrefes. Es lo opuesto a Gayo. Pero ¿cuál es la idea principal del libro? Hablarnos de la hospitalidad. Y como décimo punto de la introducción, vamos a hacer un bosquejo, o mejor dicho, un panorama general de la carta. Lo dividiríamos en 4 partes o hasta en 5 partes. La primera es el ánimo para Gayo, del versículo 1 al 8. La segunda es la acusación contra Diótrefes, del versículo 9 al 11. Y luego la afirmación de Demetrio, y 13 al 15, la conclusión. Cuando vemos el ánimo para Gayo, vemos que Gayo es fiel, es hospitalario, es amoroso y colaborador. Pero cuando vemos la acusación contra Diótrefes, ¿sabes qué? Diótrefes es orgulloso, es rígido y negativo, es acusador,
o hasta calumniador y tiene un complejo de jefe de la iglesia. Por eso son opuestos. Y cuando miramos la afirmación de Demetrio, Demetrio está respaldado por todos, por la verdad misma y por nosotros. ¿Cómo son las relaciones en este tema del ánimo por Agayo, del versículo 1 al 8? Mira, es con la verdad de Dios. Así se relaciona. Ahora, ¿cómo relacionan a Diótrefes en su orgullo, su rigidez, que es acusador, con otros cristianos? Y las relaciones de Demetrio en el mundo. ¿Cómo? Como todos, como la verdad misma, como es afirmada en el mundo su testimonio cristiano. ¿Cuál es el énfasis? En el primer párrafo del 1 al 8, le dice a Juan, a Gayo, continúa haciendo lo mismo. ¿Cuál es el énfasis del versículo 9 a 11 a Diótrefes? No hagas esto, no imites. Ese es el énfasis. Y sobre Demetrio, bien hecho Demetrio. ¿Cuál es, parafraseando entonces, cuál sería la verdad que muestra Juan en los primeros del 1 al 8? Es te amo y te deseo el bien, versículo 1 al 2. ¿Cuál es parafraseando el versículo 9 al 11? A Diótrefes, ¿sabes? Señalo las malas acciones de él. Eso es lo que señalaba Juan. Y el último, en Demetrio, oigo cosas buenas acerca de él. ¿Cuál es el tema? Al final, general, según este panorama, es aferrarse a la verdad, manteniendo una actitud amorosa. Y el versículo clave es el capítulo, bueno, solo tiene un capítulo, el versículo 11. ¿Cómo vemos a Cristo en tercera de Juan? Jesús es el Señor y es por su causa que los creyentes deben de ministrar a otros. Versículos 7 al 8. Ahora, ya que estamos hablando sobre la hospitalidad, me gustaría compartir una lectura contigo que es un escrito primitivo, cristiano, no canónico, escrito en la primera parte del siglo II después de Cristo, que se llamó la Didaché, o las enseñanzas de los 12 apóstoles, que presenta estas indicaciones sobre la hospitalidad a los misioneros, porque esto es lo que va a hablar este capítulo o este libro de tercera de Juan. Por ejemplo, en el capítulo 11, con respecto a los maestros, apóstoles y profetas, la Didaché dice lo siguiente, y lo voy a leer. Por tanto, cualquiera que viene y les enseña todas estas cosas que se han dicho anteriormente, recíbanlo. Aunque si el maestro cambia y enseña otra doctrina que destruye todo esto, no le escuchen. Pero si enseña de tal forma que aumenta la justicia y el conocimiento del Señor, recíbanlo como al Señor. Y en lo que respecta a los apóstoles y profetas, según el mandato del Evangelio, háganlo así. ¿Cómo? Cada apóstol que venga donde ustedes, recíbanlo como al Señor. Sin embargo, se quedará solo un día. Ojo, dice solo un día. Y si fuera necesario más tiempo, puede quedarse otro día. Pero si se queda 3, es un falso profeta. Y cuando el apóstol se va, no debe llevar nada sino pan hasta que encuentre posada. Pero si pide dinero, es un falso profeta. Página 308. Ya la Didaché, escrita siglos después de haber terminado el canon, por eso se llama no canonizado, no es algo que es parte de la escritura, dictaba esto, ¿sabes por qué? Porque había muchos misioneros o maestros o personas que iban enseñando la Biblia, la palabra de Dios. Si lo que enseñaban los edificaba, recíbanlo. Y era interesante como ellos decían, ¿no? Que se quede solo un día. ¿Por qué? Porque podía ser un falso maestro, un falso profeta, y ahí daban las evidencias y las señales del por qué. Ahora, era muy popular en ese tiempo, no tenían, como el día de hoy, en nuestro contexto, una cédula de identificación o un carnet de identificación. No tenían a veces la conectividad a través de las redes sociales, a través de la globalización. O sea, era un poco complicado, pero tampoco podían desestimar a algunas personas que iban de pueblo en pueblo predicando la palabra del Señor. Esto era en ese tiempo, por eso tenían que tomar esas medidas. Hoy es importante cómo nosotros podemos mantener el respaldo de algunas personas. Es decir, si viene alguien a mi ciudad, Arequipa, debe ser alguien que lo ha recomendado un amigo al cual yo conozco.
Porque por ahí han venido a veces personas a la iglesia y decir, yo soy siervo, yo soy pastor, yo soy apóstol, yo soy profeta. ¿Sabes qué? No lo recibo. ¿Quién te conoce? ¿Quién eres tú? O sea, hoy día tenemos las redes sociales, podemos googlear, como decimos este verbo y esta palabra, para ver quién es, pero tengamos mucho cuidado. Y vamos a ver qué nos dice ahora Juan en esta carta. El bosquejo entonces es el siguiente. Del 1 al 4, los saludos iniciales a Gayo, porque está hablando las acciones de un servidor, todo para mí el párrafo. Del versículo 5 al 8, las acciones de un servidor expresadas en amor y hospitalidad de Gayo. Tercera parte, del 9 al 11, las acciones de un servidor expresadas en autoritarismo y difamación de Diótrefes. Lo opuesto. El versículo 12, las acciones de un servidor demostrados en el buen testimonio de Demetrio. Y vamos a terminar del 13 a 15, saludos finales a Gayo. Así que vamos a leer los saludos iniciales. Yo, Juan el anciano, les escribo esta carta a Gayo, mi querido amigo, a quien amo en la verdad. Recuerden que Juan se llama el anciano, tiene 90 años y usa la palabra presbúteros de ancianos, que es pastor y obispo, que se ha usado en el Nuevo Testamento. Ahora, cuando dice le escribo esta carta a Gayo, mi querido amigo, miren, hay 3 menciones más de Gayo en estos textos bíblicos. Primero, Gayo de Macedonia en Hechos 19:29, Gayo de Derbe en Hechos 24 y Gayo de Corinto en Romanos 16:23 y en 1 Corintios 1:14. No se sabe cuál Gayo exactamente es, pero segundo, los escritos conocidos como las Constituciones Apostólicas mencionan a Gayo de la carta de tercera de Juan como el obispo de Pérgamo, porque esto es la parte de Éfeso y Turquía el día de hoy, citado por el autor. Entonces, este debe ser ese pastor Gayo, ¿no? Ahora, versículo 2, querido amigo, espero que te encuentres bien y que estés tan saludable en cuerpo, así como eres fuerte en espíritu. Versículo 3, hace poco regresaron algunos de los maestros itinerantes y me alegraron mucho cuando me contaron de tu fidelidad y de que vives de acuerdo con la verdad. Versículo 4, no hay nada que me cause más alegría que oír que mis hijos siguen en la verdad. Entonces, los primeros 4 versículos engloban el saludo, pero es curioso, como yo estoy usando la NTV, se les cae, diríamos, en este tema a la base doctrinal, a aquellos que siguen esta pseudo teología de fe y prosperidad, porque ellos sacan del versículo 2, dice, yo deseo que seas prosperado, ¿no? Así como prospera tu alma, mira, y Dios te va a prosperar, y como que si Dios hubiera muerto en la cruz para prosperarte y que tengas mucho dinero. Pero si lees la NTV, está hablando de una salud física y salud espiritual, que es un saludo, y ellos hacen teología de un saludo, ¿no? Es como hoy día, a veces en mi ciudad se usa bendiciones, nos vemos hasta próxima vez, bendiciones. ¿Y eso qué significa? Es una forma de decir, una forma de expresar, ¿no? En ese tiempo que tengas salud, que prospere tu alma, que prosperes tú, o sea, pero era un saludo. No significa una afirmación teológica. Para tener una afirmación teológica tenemos que ver el contexto, y el contexto es un saludo. Y segundo, el contexto doctrinal del libro está hablando de la hospitalidad. El contexto general del Evangelio del Nuevo Testamento no habla de que Cristo vino a morir para que tú seas rico o millonario. Jesús vino a morir para librarte del gran problema llamado pecado. Y esa es la verdad. Por eso Juan dice, me alegra. Y he visto y he escuchado de personas que vienen y que tú estás andando en la verdad, mi amigo Gayo. Y esto es muy importante para Juan. ¿Por qué? Porque la verdad es relevante. La verdad es una persona. La verdad es un mensaje sobre esa persona. Y esa verdad, Juan nos ha dicho en el Evangelio de Juan 1:12, tiene que ser recibida en mi corazón. Esa persona, esa verdad recibida. Y no solo recibida, tiene que ser vivida. O sea, tengo que mostrarlo, tengo que vivir, tengo que continuar en la verdad. Por eso Juan dice, yo me alegro que tú estés continuando viviendo en la verdad, porque no solo es un tema de
de teoría, es un tema, como les explicaba en la introducción, de experiencia. O sea, yo no puedo decir simplemente conozco a Dios si no vivo conforme a lo que dice Dios en sus mandamientos. Para Juan, esto era una evidencia de que tú tienes a Cristo en tu corazón, en tu vida, y lo has hecho tu Señor. O sea, la verdad no es un credo. La verdad es una persona. La verdad debe ser vivida imitando a esa persona. ¿Y sabes quién es esa persona? Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Ahora, segunda parte, versículos 5 al 8, las acciones de un servidor expresados en amor y hospitalidad de Gayo. Versículo 5. Querido amigo, le eres fiel a Dios cada vez que te pones al servicio de los maestros itinerantes, porque ese era el contexto, que pasan por ahí aunque no los conozcas. Versículos 6. Ellos le han contado a la iglesia de aquí de tu cariñosa amistad. Te pido que sigas supliendo las necesidades de esos maestros tal como le agrada a Dios. Miren que es interesante esta parte del libro, porque pone a Gayos, querido amigo, que anda en la verdad, y andar en la verdad es andar como Cristo anduvo, andar haciendo su voluntad, o básicamente lo que a él le agrada. ¿Y qué es? Ser hospitalario. Y aunque no los conozca, Gayo los recibía. Y aunque no los conozca, Gayo les daba su sostenimiento económico. Por eso dice el texto, suplía las necesidades. ¿Qué significa esto? Comida, cama, un techo, y ¿sabes qué? Si habría una ofrenda, pues le daban esa ofrenda, porque Pablo dice, y Jesús también habló, que los que predican el Evangelio deben de vivir del Evangelio, y es un derecho. Pablo habló muchas veces, mira, ¿qué agricultor trabaja del campo y no come de la cosecha? ¿No? Si tienes un animalito y sacas leche, ¿acaso no estás dispuesto a tomar la leche? ¿O qué soldado va y tiene que pagar sus propios a la guerra, ¿no? Y va a pagar su propio arma o su propio uniforme? No, le tienen que pagar para que vaya, le ponen su uniforme. Y Pablo dice esto en Corintios. Por lo tanto, el obrero es digno de su salario. La ley mismo dice que no le pongas bozal al buey mientras está trillando. Y no está hablando preocupado de los bueyes, sino está hablando de los obreros. Y Pablo dice, si nosotros hemos plantado la semilla espiritual, ¿acaso no tenemos derecho de cosechar lo material? O sea, ellos, la iglesia, tenía que suplir las necesidades de los maestros, de los predicadores. Hoy son los pastores, hoy son los misioneros, hoy son los que se dedican a servir al Señor, o están estudiando en un seminario, o están dedicando yendo al campo misionero, o están sirviendo en la iglesia local. La iglesia debería de hacer esto. Es más, miren, Romanos capítulo 15, versículo 24, Pablo dice, yo estoy pensando viajar a España, Pablo, ¿no? Los romanos, pero cuando lo haga me detendré en Roma, y luego de disfrutar de la compañía de ustedes, por un breve tiempo, podrán ayudarme con lo necesario para mi viaje. ¿Y eso qué significa? Dinero para viajar, ropa para viajar, comida para viajar. O sea, tú puedes leer Hechos 15, 13, 1 Corintios 16, 6, 2 Corintios 1, 16 y Tito 3, 13. La iglesia sostenía en las necesidades económicas, en el cuidado de la salud, sea mente o cuerpo, de los que servían. Ahora, versículo 7. Pues dice de estas personas, viajan en servicio del Señor. Por eso están viajando, ¿no? Pues están de lugar en lugar. Y no aceptan nada de los que no son creyentes. Obviamente había muchos gentiles, paganos, pero ellos no lo aceptaban. Versículo 8. Por lo tanto, somos nosotros los que debemos apoyarlos, dice el texto. Y así ser sus colaboradores cuando enseñan la verdad. O sea, eso es muy importante para Pablo. Eso es importante para Juan. Nosotros, dice, debemos apoyarlos. ¿Y qué más? Somos sus colaboradores, o sea, somos partícipes de la obra de Dios, no solamente yendo, sino enviando. Y no solamente enviando, soportando o sosteniendo económicamente. Y no solamente eso, sino orando. O sea, la iglesia
El trabajo de la misión de Dios o el trabajo de la evangelización, el trabajo del discipulado, es un trabajo en equipo. Unos son los que van, unos son los que hacen, otros son los que sostienen económicamente y trabajan. Somos todos colaboradores y todos recibimos beneficio. Mira, vamos a seguir leyendo lo que dice la palabra del Señor en Romanos 12:13. Dice, estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad y estén siempre dispuestos a brindar ¿qué? Hospitalidad. O sea, era parte de la iglesia. Y Hebreos capítulo 13, versículo 2 dice, no se olviden de brindar hospitalidad a los desconocidos, porque algunos que lo han hecho han hospedado ángeles, dice, sin darse cuenta. ¿Y esto a qué se refiere? Algunos dirán, mira, es interesante porque los hospitalarios, hablando de los maestros, estamos hablando de los siervos de Dios, de los hermanos en la fe. La palabra ángel a veces se refiere en el libro de Apocalipsis a pastores, ¿no? Al ángel de la iglesia, tal, es un pastor. Pero tú no sabes de repente que fue pastor. O sea, de repente fue un estudiante en el seminario o fue un joven que fue por, no sé, un congreso misionero, no sé, un congreso de jóvenes y lo recibiste. Y el Señor toca su corazón y pasan unos años y ¿sabes qué? Va a ser un pastor. Y no lo conocías, no sabías, pero a esto se refiere, es decir, hay que ser hospitalarios. Yo he sido bendecido en muchos lugares donde el Señor me ha llevado, donde he recibido hospitalidad y aún sin ser pastor, cuando estaba en la iglesia, y ellos ni siquiera se imaginaban que podía un día ser pastor, pero esto es lo que está diciendo, no sabían y hasta ángeles han hospedado. O sea, realmente esta es la labor de la iglesia y es más, Jesús nos dice en Mateo capítulo 10, versículo 42, y si le dan, dice, siquiera un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores más insignificantes, les aseguro que recibirán una recompensa. Dios no es deudor de nadie, hermanos. ¿Sabes? La hospitalidad le agrada a Dios. La hospitalidad a los siervos de Dios hoy en día se basa en su cuidado personal y sustento económico. No ha cambiado eso, hermanos. Si bien es cierto, lo que ha cambiado es que ahora sí podemos ser conocidos o reconocidos y es mejor por cuidado de el peligro que pueda ocasionar. Es decir, tenemos las redes sociales, tenemos las recomendaciones. Antes andaban por carta. Cuando era niño se da una carta de una iglesia con sello y todo, porque no había el internet, no había las llamadas telefónicas que el día de hoy lo tenemos. Hoy sí hay. Hoy una llamada, digo, mira, está yendo tal persona de tal ciudad, vamos a recibirlo al aeropuerto o al terminal terrestre, por donde venga. Le ofrecemos una cama, agua, comida, sustento. Y esto es recíproco. O sea, esto es cuando igual y un día de repente o tú vayas a otro lugar, vas a ser recibido. Pero porque somos una familia, porque somos hermanos. Pero especialmente a los siervos de Dios, hermanos, brindemos hospitalidad. Seamos ahora aquellas personas que se encargan de poder sostener no solamente su lado físico, emocional, sino también en su sustento económico. Esa es parte de la hospitalidad. ¿Qué significa? Hacer sentirle bien o hacerle sentir cómodo o que no le falte nada. Esto tiene que ver con la hospitalidad. Es más, miren, es interesante, les voy a contar, en el Antiguo Testamento hay una historia de David. David sufre el ataque de sus enemigos. Lo puedes leer en 1 Samuel 30, estamos estudiando esto en el Mirador. Y David va a rescatar a estas personas, a sus familias, esposas y todo. Pero voy a leer desde el versículo 21 al 25 el concepto. Dice el versículo 21. Luego David regresó al arroyo de Besor y se encontró con los 200 hombres que se habían quedado rezagados. O sea, 200 se habían quedado rezagados. ¿Por qué? Porque estaban demasiado cansados para seguir con él. Y entonces salieron para encontrarse con David. Ahora, entonces salieron y con sus hombres, dice el texto. Y David los saludó con alegría. Versículo 22. Pero unos alborotadores entre los hombres de David dijeron, pero ellos no fueron con nosotros, David, así que no pueden tener nada del botín que recuperemos. Denle sus esposas e hijos y díganles que se vayan. Versículo 23. Pero David dijo,
No, no, mis hermanos. No sean egoístas con lo que el Señor nos dio. Ellos regresaron con un botín, regresaron con victoria. Y mire, el Señor les dio. Ellos pelearon, pero ellos entendían la mayordomía, el principio. El Señor nos permitió, la providencia de Dios, la bendición de Dios. ¿Y qué dice el texto? Él nos protegió y nos ayudó. Dios, a derrotar a la banda de saqueadores que nos atacó. Versículo 24. ¿Quién les hará caso cuando hablan así? Compartiremos, dice. Compartiremos por partes iguales, tanto con los que vayan a la batalla como con los que cuiden las pertenencias. Vuelvo a leer, los que vayan a la batalla, hoy día serían los misioneros, los pastores, los que se preparan el seminario, como con los que cuidan las pertenencias, con los que están trabajando, los que están cuidando las cosas en un lugar. ¿Y qué pasó? Versículo 25. A partir de entonces David estableció este dicho como decreto y ordenanza en Israel hasta el día de hoy, todavía se cumple. David, un hombre conforme al corazón de Dios. David, un rey que fue dadivoso en su corazón y Dios lo bendijo. ¿Cuál es el principio que sacamos? ¿Qué tiene que ver con Juan? Mira, David dijo, unos son los que van y unos son los que sostienen económicamente. Unos son los que trabajan, los que tienen. Yo sé, o sea, la iglesia es eso, porque si nadie trabaja, imagine, todo el mundo nos vamos, ¿de qué sostenemos? Por eso es que somos un equipo. Los que envían, los que van, los que sostienen económicamente, los que oran. ¿Cuál es tu rol en este equipo? Si tú me dices, mira, pastor, yo estoy haciendo empresa, yo estoy haciendo un emprendimiento, yo estoy trabajando, yo me estoy esforzando en mi carrera, entonces, porque hay otro que también merece tener o comer o recibir del bagaje, o recibir de lo que Dios está bendiciéndote, porque eres bendecido para bendecir a otros. Y da para que sea sostenido económicamente esta persona. Si tú comes tu pollito a la brasa, también necesita comer su pollito a la brasa, ¿no? Si comes tu chicharrón, también come chicharrón. Si comes ceviche, come ceviche. O sea, todos somos parte del equipo. Y esto, por eso dice Juan, somos colaboradores. ¿Y qué más? Recibieron bendición los que se quedaron ahí cuidando las cosas, los que se quedaron mirando y trabajando, sí, como aquellos que fueron. O sea, no solamente fueron bendecidos aquellos que fueron a la guerra, a la batalla, al primer campo de batalla, o los que van a veces a los pueblos más alcanzados, o los que se dedican a servir al Señor o a estudiar. No solo son bendecidos ellos, también eres tú. Esa misma bendición te cae y te corresponde a ti. Y hemos leído, no solamente David, sino Jesús que dijo, si le das a ellos, a mis seguidores, tendrás una recompensa. Así que, hermanos, esto es parte de este libro. Versículo 9 al 11. Vamos a ver. Las acciones de un verdadero servidor expresados en autoritarismo y difamación de Diótrefes. Vamos a ver lo opuesto. Dice, ahora le escribí a la iglesia acerca de esto. Pero Diótrefes, a quien le encanta ser el líder, mira esta característica de este hombre, le encanta su complejo de jefe, ¿no? No quiere tener nada que ver con nosotros. ¿Saben cuál era el problema de Diótrefes? El orgullo. El orgullo en un líder es peligroso, ¿no? Porque se siente, como decimos coloquialmente, la última Coca-Cola del desierto, o que todo el mundo gira alrededor de él. Se hace el más importante. Y en Isaías 14:14 fue el orgullo que lo llevó a un ángel, a Satanás, caer, porque dice, él decía, escalaré hasta los cielos más altos y seré como él Altísimo. Ellos creen que son Dios, ¿no? Y es interesante que este Diótrefes, ¿sabes? Es la única vez que se menciona este nombre en el Nuevo Testamento y es un nombre raro, ¿saben? Su raro nombre significa amamantado por Zeus. Diótrefes es lo opuesto. Por eso decía, un servidor como Gallo, que deberíamos imitarlo, que debería ser un buen ejemplo, y un servidor, porque está supuestamente sirviendo a Dios, pero al final se está sirviendo de Dios. O sea, hay que tener esto. Por eso Juan está escrito para que podamos tener cuidado, porque, ¿sabes? Sí hay siervos de Dios, sí hay pastores que sirven a Dios, sirven al pueblo, pero también hay líderes que se sirven del pueblo. Miren, no vayamos a extremos. Sí es cierto, como estoy hablando,
Los que predican el Evangelio deben vivir del Evangelio, pero hay algunos vividores del Evangelio. Y no lo vamos a negar. Son personas que se han involucrado en la obra solo por las cuestiones económicas. Y este Diótrefes fue uno de ellos. Y miren, vamos a seguir leyendo el versículo 10. Dice, cuando yo vaya, sacaré a relucir las cosas que hace y sus infames acusaciones. Era acusador contra nosotros. Y no solo se niega a recibir a los maestros itinerantes, sino que les dice a otros que no los ayuden. O sea, es de mala influencia. Y el texto dice, cuando los ayudan, él los expulsa de la iglesia. Autoritarismo. Versículo 11. Querido amigo, no te dejes influir por este mal ejemplo. Imita solamente lo bueno. Recuerda que los que hacen lo bueno demuestran que son hijos de Dios y los que hacen lo malo demuestran que no conocen a Dios. Recuerden que Juan, es importante recordar lo que dice Juan. Para Juan hay dos grupos, no hay tres grupos. Y la verdad es que no hay tres grupos. O sea, o haces lo bueno o haces lo malo. O eres hijo de Dios o no eres hijo de Dios. O estás con Dios o estás con el enemigo. O sea, ¿y qué es lo que demuestra? Tus buenas acciones. No hay término medio, ¿no? Porque hay personas que dicen, no, yo me puedo quedar en el medio, quizás, ¿no? Porque no quiero estar acá en este extremo religioso, tampoco quiero ser del maligno, me mantengo en el medio. Mira, no hay para Juan esto. O haces lo bueno y eres hijo de Dios, o haces lo malo y no eres hijo de Dios. Y este Diótrefes no era hijo de Dios. Es más, Romanos capítulo 16, versículo 17 dice, y ahora mis amados hermanos, les pido algo más, tengan cuidados con los que causan divisiones y trastornan la fe de los creyentes al enseñar cosas que van en contra de los que a ustedes se les enseñaron. Manténganse lejos de ellos. Es importante tener cuidado, es importante mirar quiénes son realmente siervos de Dios o quiénes son hijos de Dios. Pero sabes, ser hijo de Dios no es algo que se habla, es algo que se demuestra por las buenas acciones de amor. Y esto es básico para Juan. Versículo 12. Las acciones de un servidor demostrados en el buen testimonio de Demetrio. Versículo 12. Todos, incluso la verdad misma, hablan bien de Demetrio. Nosotros también podemos afirmar lo mismo de él. Y ustedes saben que decimos la verdad. Demetrio, ahora, aparentemente es uno de los misioneros itinerantes y al que lleva la carta del apóstol a Éfeso. Y segundo, la tradición denominada las constituciones apostólicas identifican a Demetrio como el obispo de Filadelfia o el pastor de Filadelfia, mencionado por el apóstol Juan. Este hombre tenía un buen testimonio. O sea, tenemos dos testimonios, Gayo y Demetrio, y un mal testimonio, Diótrefes. Vamos a terminar del versículo 13 al 15 con los saludos finales a Gayo. Versículo 13, tengo mucho más que decirte, pero no quiero hacerlo con pluma y tinta. Versículo 14, porque espero verte pronto, dice el texto. Y entonces hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos de aquí te mandan saludos. Por favor, dales mis saludos a cada uno de nuestros amigos de ahí. Qué interesante, ¿no? Termina esta carta, porque realmente es una carta, ¿no? Tanto como segunda de Juan y tercera de Juan, aunque primera de Juan no es tanto una carta, es más un sermón. Recuerdan que he hablado de esta diferencia. Y termina con estos saludos y dice, sí me gustaría decirles más, pero quiero dejar por sentado algo y quiero comunicarme cara a cara porque hay asuntos que se tienen que definir cara a cara. Así que tengamos mucho cuidado porque a veces en las redes sociales no se puede expresar emociones, ¿no? Entonces, aunque uses emoticoides, no sé, pero mejor cara a cara. Pero es interesante que hablan mis amigos, eres mi amigo, no solamente eres, sabes, un hermano, eres mi amigo. Y el libro de Proverbios dice que miren, hay amigos que son más unidos que un hermano. Y esto me llama a mí mucho la atención porque mis mejores amigos son parte del reino de los cielos, o básicamente mis mejores amigos son amigos de Dios. Esa es la mejor amistad, hermanos. Mis mejores amigos son amigos de Dios. Y Juan había hecho muchos amigos en esta época. Vamos a terminar con las conclusiones de este estudio. Primero, la verdad del Evangelio no es un credo, no es una religión o iglesia.
La verdad del Evangelio es una persona que debe ser recibida e imitada en su estilo de vida. Y esta persona es Jesucristo. Y lo segundo que hemos visto es que la hospitalidad a los siervos de Dios y hermanos en la fe es el resultado del amor ágape en el cristiano. Número 3, lo que hemos visto en este estudio. Hay servidores que aman la verdad y viven esa verdad. Pero también hay servidores que se sirven de esa verdad para vivir con orgullo y autoritarismo. Esas son las 3 conclusiones que tenemos de este estudio. ¿Para qué está puesta esta carta? Para que mantengas tu corazón abierto a ser hospitalario. ¿Para qué más? Para que tengas cuidado de esos falsos maestros y falsos apóstoles y los puedas reconocer. ¿Para qué más? Para que podamos nosotros ser ejemplos, buenos ejemplos y no ser malos ejemplos. Que el Señor nos guíe, que el Señor nos cuide, porque una de las muestras del amor es la hospitalidad. ¿Y qué amor? El amor ágape. Vamos a orar. Señor, te doy gracias en esta hora. Gracias por esta carta de Tercera de Juan que nos hace recordar una vez más cómo debe ser el amor en acción hacia los siervos, aquellas personas que hoy están por el mundo predicando tu palabra. Hay que ser hospitalarios, debemos ser hospitalarios. Y hospitalario no solamente es darle la bienvenida, sino hacerlo sentir bien, cuidar su salud, ya sea física o mental, sostener económicamente a las personas que se dedican a tu obra y sobre todo mantener esa amistad, esa alegría que nos has permitido tener. Ayúdanos a ser hospitalarios, Señor, y agradecidos contigo, porque somos colaboradores, somos un equipo para hacer tu obra, y tú bendices tanto al que va como al que ofrenda o que da, o aquel que ora o aquel que envía. Tú prometes recompensar a cada uno de nosotros. Muchísimas gracias por todo lo que hemos estudiado y lo que hemos visto el día de hoy. En tu nombre oramos, así amado Jesús. Amén. Nos vemos en el próximo estudio. Recuerda, si ha sido de bendición, compártelo, pone un like en el video. Y sabes, vamos a continuar ahora. Tenemos la carta de Apocalipsis o el Evangelio de Juan. Atento a las cartas que vienen. En el YouTube tenemos más de 500 videos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Un trabajo de 8 años, versículo por versículo, para que tú puedas estudiarlo, profundizarlo y sobre todo también los devocionales que están ahí. Nos vemos en el próximo estudio.